¿Qué tal, amigos televidentes, oyentes, internautas, hermanos migrantes? Estamos en Un Café con JJ por Canal 7, por Ecuador TV. Les agradecemos por acompañarnos en este nuestro quinto programa. Hoy, viernes 26 de septiembre, estamos con el magíster Carlos Ferrín. Carlos es consultor en comunicación política, es un experto en campañas electorales y gubernamentales y un conocido publicista. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Jimmy, gracias por invitarme. Justo el día de tu cumpleaños, hermano. Te quiero felicitar por tu cumpleaños y bueno, estamos listos para conversar de lo que tú quieras. También se trabaja en el cumpleaños, Carlos. Para que veas. Bueno, hubo una suerte de batalla jurídica, política, en el primer tramo de este camino hacia la constituyente entre el presidente de la República y la Corte Constitucional. ¿Quién salió golpeado ahí? ¿Quién ganó esa batalla? Mira, muchas veces la gente busca ganadores y perdedores en el medio de estas disputas. Yo creo que al final, al único que tiene que responder el presidente es a quienes votaron por su tesis, que es a quienes representan. Y yo pienso que esos son los grandes ganadores, precisamente porque la gente votó como promesa de campaña por una constituyente. Entonces, lograr que una promesa de campaña se cristalice, eso hace que la gente que vote diga, yo voté por eso. Y pienso que ellos son los grandes ganadores de esta disputa. Claro. Ahora, no fue en todo caso un error, no sé, a lo mejor fue estrategia, pero tú lees seguramente mejor que yo esto. Eso de haber insistido en que el artículo 444 no necesariamente forzaba al presidente a pasar por el filtro de la Corte Constitucional y se amparó en otro artículo que no era muy claro. ¿Fue un error o fue parte de una estrategia, como he dicho, pues para encender esa batalla y que el tema se convierta más en político que jurídico? Jimmy, yo soy de los que sostienen que el presidente, cuando inició su nuevo mandato, el del 25, sabía que si él ponía la constituyente por delante, luego de un buen lapso electoral fuerte como el que atravesamos al principio, iba a tener muchos reveses y muchas resistencias. ¿Por qué? Porque tenía mayoría en la asamblea y le iban a plantear a él, ¿por qué no lo haces por enmienda? ¿Por qué no lo haces con tu nueva mayoría? Y es lo que él al inicio prácticamente dijo, bueno, voy a lanzar mis primeros económicos urgentes, el 1, 2, 3, y cuando ya empezó a ver que en el camino todos estos se iban trabando o se iban deteniendo dentro de un organismo que es la Corte Constitucional, ni siquiera por culpa de la Corte Constitucional, sino por toda la cantidad de demandas que se pusieron alrededor de todos estos articulados, sabía que le iba a tomar más tiempo lograr. A veces las cosas se represan en la Corte un año. Entonces, para quedarme yo aquí viendo cómo pasa el tren. Un poco de presión. Un poco de presión, un poco de sale él con toda esta presión, hace sus marchas pacíficas en Guayaquil, en Quito, y empieza a generar un contexto en el cual la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está pasando absolutamente nada? Y finalmente llega este momento en que él lanza, dice, bueno, como ya lo intentamos, y es una cosa que está clarísima, vamos a lanzar por medio del 444 el tema este de la consulta, ¿no? Pasa lo que tenía que pasar, viene luego el CNE y se arma una nueva vuelta donde todos los que estaban apoyando a la Corte dijeron, ¿qué pasó? Se nos vendió la Corte ahora porque ha aprobado. Simplemente todos los mismas tesis que estaban sosteniendo que la Corte no estaba para tomar decisiones políticas se les cayeron a los que querían que tome decisiones políticas. Entonces, básicamente, yo no creo que haya sido una estrategia. Yo creo que el presidente sabía el camino empedrado que era y simplemente lo expuso en el camino. Es decir, ¿tú crees que la primera parte fue, por decirlo de alguna manera, intencional? Creo que el presidente sabía que a lo mejor la gente le podía decir a él, tienes las herramientas para cambiar la Constitución, ¿por qué no lo haces? Claro. Entonces, él primero demostró que el camino era empedrado y finalmente ahora la gente sí va con más propósito a la consulta. Bien. Ahora, ¿qué tan bueno es para el presidente de la República el tener que enfrentar en los próximos, 2 años, 4 procesos electorales? 4. ¿No es desgastante? Bueno, sí, siempre toda elección es desgastante. En este momento tenemos un llamado a que la gente busque un cambio,
habría que leer bien la data y habría que leer bien la encuesta. Es muy posible que la gente esté diciendo dentro de todos los cualitativos y los cuantitativos, sí queremos un cambio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gente siente que está pasando? Siente que en todo plan de acción, ya sea de seguridad, sea de cualquier, siempre hay un punto de torsión que tiene que ver precisamente con los huecos que hay, que por donde se está yendo el agua, ¿no? Entonces agarran a un GDO y al otro día lo liberan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y sienten que eso no puede seguir más. Si sienten que no se puede dar ese cambio, hay que ir a un reseteo total del sistema. Y si la gente siente, en su gran mayoría, que ese reseteo debe ir, esas elecciones van a tener su proceso exitoso. Claro. Tanto de la aprobación de la constituyente como la aprobación o la elección de los cuadros constituyentes como la aprobación de la nueva constitución. Claro. Ahora, hay dos partidos hoy prácticamente hegemónicos. Hay bipartidismo. ¿Qué pasa con los otros partidos y movimientos que van a querer también, con su legítimo derecho, participar? ¿Y qué suerte pueden tener en este escenario donde prácticamente no hay espacio? Bueno, mira, pienso yo que si se organizan los otros partidos más pequeños, porque en efecto sí hay un bipartidismo, y sobre todo ahora que hay un método de o sea, se consolida mucho más ese bipartidismo de alguna forma. Ellos tienen que buscar la manera de representar a los grises, o sea, los que no son novoístas, ni correístas, ni antinovoístas, ni anticorreístas. Si ellos logran decir, mira, nosotros decimos sí a la consulta, primero el sí es determinante. Si tú estás por el sí, desde la primera elección, y eso lo digo para todos, te va a ser fácil conseguir escaños constituyentes. Porque no le puedes decir primero que no a la gente y luego decir, bueno, vengo por mi escaño. Y le digo, pero tú no eras el que decías que no. Claro, claro. Esto sería un poco irónico, ¿no? Entonces, más vale que se pongan mucho la camiseta del sí, porque el sí va a ser determinante para los escaños después. Si logran organizarse en un solo cuerpo y no se dispersan, quizás pudiesen meter una pequeña mini grupo de tercera vía dentro de la Constitución. O sea que tú crees que es menos complejo hacer una campaña por el sí que por el no. Pienso que la gente está más a favor en este momento por el sí que por el no. La oposición va a buscar que la gente le diga que no a Noboa. Y no va a buscar que la gente le diga que sí al cambio. Al cambio. Ahí la tiene ganado, pero absolutamente. Pienso yo que va a ser difícil. Buscar el voto castigo en la primera elección va a ser de los errores más graves que podría cometer la oposición en este momento. Primero porque habría que leer cuántos quieren el cambio. Yo no creo que la gente te le pregunte, ¿usted quiere que las cosas sigan igual o cambien? Te va a decir el 75% que cambien. Entonces, si en ese momento te conviertes, sabes que no queremos que cambien, porque es una trampa, porque absolutamente vas a ser el negado del cambio. O sea, claro, representas a esa minoría. Pero, Carlos, el otro problema que hay que analizar también es la composición de la asamblea, que tendrá pues 80 asambleístas por un tiempo limitado. Como no han cambiado las normas, las reglas para elegir, son iguales a la elección de asambleístas provinciales y nacionales, asambleístas constituyentes, virtualmente lo que se le exige es estar vivo al candidato, nada más. Y de allí el resto, 18 años, nada más. Entonces me pregunto, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de tocar la puerta a los partidos y hacerles una especie de lavado de cerebro? Busquen los mejores hombres y mujeres, busquen gente que pueda aportar. Nadie garantiza que eso lo vayan a hacer. Depende de cada uno de los proponentes, que no encontrar la fase del troleo que pones ahí una figura de pantalla o alguna cosa. Exacto. Si no quieren enfrentarse a esa, deberían poner los mejores nombres posibles ahí. ¿Pero por qué son 80? Porque el presidente dentro de sus cambios proponía una reducción de la Asamblea General, la normal. Entonces él quiere demostrar que con esa reducción sí funciona para hacer una nueva constitución. Entonces por eso son 80, no es porque a él se le ocurrió cualquier número, simplemente está tratando de probar su punto de ese. Ahora, ¿tú crees, Carlos, que uno de los problemas de la Constitución sea el excesivo garantismo? Tú como consultor debes haber escuchado algunas observaciones. ¿Tú crees que sea el excesivo garantismo y que ese puede ser un caballo de batalla del gobierno nacional? O te planteo mejor la pregunta. ¿Tú qué le recomendarías al presidente de la República para que gane el sí? ¿Y qué le recomendarías a la oposición para que no meta la pata? ¿Para que gane el sí en cuál pregunta? El sí en la constituyente. El sí de la constituyente. O sea, para llamar a la constituyente. Sí, claro. ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, básicamente lo que dije hace un momento. Tienen que pensar de alguna forma que tu sí de ahora
se puede convertir en tu escaño de mañana. Tu no de ahora se puede convertir en tu negativa del mañana. Claro, él no, ya es un viaje sin regreso, a lo mejor es un no. viaje sin regreso. O sea, luego vas a salir a decir, bueno, como perdimos, ahora que sí queremos ser constituyentes. Posiblemente logres escaños, pero ya no en la misma, o sea, ya van a saber que tú no querías esa constitución. Y van a decir, ¿a qué vas allá? Claro. De alguna forma, yo creo que los escaños deberían ser más bien para los que decían que sí. Claro. Todos los que dijeron que sí, ok, los que sí quieren ir, vamos a elegirlo. Ahora, para ganar el sí o el no, habría que redefinir cuál es la estrategia. El presidente, como lo decía, va a ir por el cambio. Él es el dueño del cambio en este momento. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? El que quedémonos como estamos, digámosles que no a Noboa, pausemos el tiempo. Va a haber una división, porque yo estoy viendo que están naciendo los pro Montecristi y los pro Nueva Constitución, y va a haber un plebiscito entre los pro Montecristi y los pro Nueva Constitución. O sea, ahí vamos a ver cómo se divide la estrategia. Claro. Ahora, hay 3 preguntas por ahora, pueden ser más inclusive, pero por ahora hay 3. ¿La estrategia debería ser el sí a las 3 preguntas o el presidente debería concentrarse fundamentalmente en lo que más le interesa, que es la Asamblea? Esto es algo también que hay que analizarlo, ¿no? Bueno, mira, quizás por el sentido de urgencia, hay 2 preguntas que deberían darse ya. El tema de las bases, a lo mejor ya con una decisión desde ahora se puede adelantar. Porque en teoría, si vas a una constituyente, ya no deberías tener ninguna otra pregunta, solamente vas a la única y redefines todo ahí. Pero yo creo que por un tema del tiempo, el presidente está poniendo 2 preguntas más que también requieren un sí. Pero sí, él tendría que concentrarse únicamente en el propósito de la consulta, no en las preguntas. En el propósito de la consulta, que es el cambio. Claro, bueno, ahora, claro que después de la guerra todos somos generales, ¿no? Moreno hizo una consulta netamente con el sí. Claro, claro. Y casi no socializó lo que venía en el contenido. Lo hizo porque por ley tenía que hacerlo, pero dentro del mover general de su consulta, el 7 veces sí, él logró un sí absoluto, precisamente solamente motivando el cambio. Claro, yo no sé si quepa y si está en la ley, pero yo no sé si en el camino el presidente decida, bueno, si quiero que gane el sí en la consulta, estas 2 preguntas no las voy a poner, las otras 2, y vamos a cambiarlas en la nueva constitución, que podría ser. Creo que no varía nada. No varía nada. Sí. Y ya íbamos a hacer una consulta de 7 veces. Que se reduce a 3, cuando una es la constitución, yo creo que es más fácil todavía. Claro. Bueno, estamos con Carlos Ferrín, consultor político, consultor de comunicación política, experto en campañas electorales y gubernamentales y publicista. Vamos a regresar con él, pero esta vez analizaremos por qué el paro de la CONAIE, hasta ahora que estamos conversando, no ha escalado y se ha encapsulado en la provincia de Imbabura concretamente. Ya volvemos. Amigos de Un Café con JJ por Ecuador TV, continuamos con el magíster Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, experto en campañas electorales y gubernamentales y conocido publicista. En el primer bloque tratamos el tema de esta batalla de la Asamblea Constituyente que ya está en camino, y ahora hablemos del paro de la CONAIE, que por lo menos hasta hoy se extiende en su 5º día con una relativa fuerza. El país ha vivido, Carlos, los he vivido yo también, procesos de paros, de presidentes que son depuestos, al que declararon loco 40, no sé cuántos psicólogos, psiquiatras, qué sé yo. Bueno, ha vivido de todo este bendito país. Pero en los paros siempre ha habido una especie de sello, que es la fuerza, por supuesto, acompañada desgraciadamente de destrucción, etcétera. Pero más o menos ha funcionado para el propósito que tenían, hacer caer medidas, hacer caer presidentes. ¿Por qué el paro esta vez, hasta el momento que estamos conversando, no se disparó, no pasó casi nada, pasó poco, digamos, ¿no? Mira, yo creo que primero tenemos que analizar los momentos de los últimos años del paro, empezando con octubre del 19, si no me equivoco, en que fue el famoso paro los 13 días de Moreno, que casi le cuesta la presidencia a Moreno. En esa ocasión se movilizaron los pueblos y nacionalidades con los transportistas. O sea, tenían el apoyo de los transportistas. O sea, había un paro generalizado fuerte
y que tenía una hoja de ruta que la vamos a analizar. A Lasso se movilizaron, pero se le movilizan solamente en las nacionalidades, los pueblos indígenas, ya no los transportistas. Ya. Entonces, por esa razón, sí tuvo repercusiones, pero cometió un error Lasso. Apresó a Issa y lo convirtió en un tema mucho más simbólico. Hace nacer la imagen, le da el protagonismo político a Issa. Y él sale triunfante en ese paro, a pesar de a pesar de haber logrado también los objetivos, ¿no? Issa. Ya. ¿Qué es lo que pasa en los tiempos de Noboa? Y lo experimentó, no en esto, sino desde antes, porque él también ya viene eliminando otro subsidio, que es el subsidio de la gasolina extra. Uh-huh. Cuando tú llegas a un proceso yo le llamo proceso de reconexión. Reconexión quiere decir que tú sacas un cable, pero lo conectas en otro lado, uh-huh, que es lo que básicamente ha hecho Noboa. Entonces, él desconecta los temas de subsidio y los reconecta directamente en los beneficiados. Entonces, en el tema de la gasolina extra, los transportistas, los taxistas, todos empezaron a recibir directamente el subsidio a sus cuentas. ¿Sabes? Tú gastas tanto esto extra en gasolina y te lo pongo en tu cuenta. Es un asistencialismo, es socialismo, no, llámalo como tú quieras. Noboa cree que prácticamente es mejor hacerlo así para que el que se tiene que beneficiar se beneficie realmente, ¿verdad? Uh-huh. Y poder redireccionar el excedente de esa movida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Básicamente él llega, ya no con una medida de compensación, ya con 18. Uh-huh. Que supera a lo que se iba a gastar en el subsidio. En parte verdad, en parte mentira, porque solamente supera el proporcional de este año, que eran alrededor de 300 millones y pico. Sí. Solo eso supera. Entonces, esta reconexión, como él le llama, que es la famosa teoría de la tubería rota, donde antes, por más que ponían dinero para el subsidio, se iba desparramado, claro, entre mafias, minería, corrupción, etcétera, etcétera. Ahora va reconectado directamente con el proyecto de los tractores, con el proyecto del bono de desarrollo humano, con el proyecto. Esa redistribución, por medio de esa reconexión, que ahora se la quieren atribuir los del paro, es lo que hace que se minimice el poder. Ese es el factor 1. ¿Cuál es el factor 2? El presidente corta la hoja de ruta de los paros. Esto es como tú ves un camino de hormigas y le pasas un dedo. Las hormigas luego pierden el camino y se pierden, ¿verdad? Sí. Andan en círculos. Entonces, ¿qué hace él? Les quita Quito. Y se va a Cotopaxi. Dice, ok, hagan un paro, yo me pongo aquí en Cotopaxi, si quieren aquí, me les quedo cerquita para que no caminen tanto. Y automáticamente se pierde el simbolismo. Porque cuando tú estás en Quito, donde está el palacio, día 1 llegan 10, día 2 llegan 40, día 3, hasta que se convierte en una gran masa y el paro cobró fuerza. ¿Por qué? Porque llegaron a la capital. Con consecuencias muchas veces, o casi todas las veces, destructivas, claro, hacer desmanes. El quiteño en este momento está absolutamente agradecido de esa decisión del presidente. Entonces, él corta esa línea argumental y básicamente el paro no logra despegar por ningún lado porque no hay a dónde llegar, no hay un lugar donde concentrarse, luego el presidente se les mueve a otra provincia, uh-huh, y básicamente más la contención social, que es donde el transportista, vámonos al paro, y dice, no, a mí sí me cumplió el gobierno. Yo claro, ya tengo. Tampoco se incorporaron los transportistas. No se incorporaron los transportistas. A pesar de que hay transportistas que no todos están beneficiados, pero de alguna forma sienten que esto es real. Bueno, y también hay que reconocer que el uso, en este caso para proteger bienes y para evitar mayores consecuencias en la fuerza pública, del ejército, de la policía, bueno, ha funcionado, claro. Alguien dirá, mira, han llenado de militares, sí, pero de alguna manera ha servido para que esto no escale, ¿no? Ayer le escuchaba yo al ministro Reinberg decir, están buscando que haya un muerto, uh-huh, no lo vamos a permitir, por esa razón están tomando medidas de seguridad. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué están transportando a los apresados? Que muchas veces los apresados sí son infiltrados o gente que erróneamente se dejó coaccionar para ir a tirar una piedra al militar. Termina, al menos en un proceso de paro donde hay una, ¿cómo se llama esto que declaran? Una emergencia, un estado de excepción. Uh-huh. Terminan apresados. ¿Pero qué es lo que hacen? Por seguridad los mueven a otra ciudad para que no vayan a quemar una casa. Claro. Están tratando de evitar el caos. Quemaron un comando de la policía. Quemaron un comando, sí. Interesante. Ahora, dentro de todo, y siempre con el tino de decir hasta ahora ese paro no descarado, ese paro está encapsulado, afectando a Imbabura gravemente y también a Carchi,
¿Y dónde entra el diálogo? ¿Tú crees que ya el presidente ha conseguido lo que planeaba y espera que el paro se vaya diluyendo por cansancio y ya no te necesita hablar? Yo no sé qué dices Bueno, tú. según las autoridades, el diálogo existe. ¿Y dónde está el diálogo? ¿Con quién? Cierran una carretera, ¿cómo crees que la hablen? Van y dialogan con el sector, llegan a acuerdos, consensos y abren la carretera. Están prácticamente yendo directamente con los que están en las calles. Entonces se reabre esa carretera. Entonces no es que van y le pasan un tractor encima, no, van y dialogan con la población y luego terminan. Claro, existe obviamente la advertencia de que si no llegan a un consenso, van igual ellos a abrir esa carretera. Pero hasta ahora no se ha dado esa situación. Entonces creo yo que el diálogo está siendo directamente con estas zonas. Fíjate que ya se pronunciaron como 13 alcaldes, ya 2 amenazados de ser expulsados de la 13 de 15 de Azuay. 13 de 15 Azuay, diciendo estamos con el gobierno. Ni siquiera estamos con el gobierno, estamos con la tesis de que no haya paro. Ni siquiera es con el gobierno, estamos con la tesis de que no haya paro. Entonces, cada vez van buscando estos espacios de diálogo que se van plegando al no paro. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo siento que ya, al viendo el balance, están tratando de buscar un saldo ganador, y ahí es donde el día de hoy Correa le jaló las orejas porque estaban diciendo, hemos logrado que haya redistribución de riqueza y están repartiendo tractores gracias a nosotros. Pero eso fue antes del paro. Claro, incluyendo Loma Larga, se lo están atribuyendo, incluso eso, le hemos logrado que el gobierno de retro, prácticamente desconociendo la lucha del propio Azuay en ese tema, que es una lucha totalmente auténtica por el agua. Entonces, eso ha causado una división interna dentro del discurso, y como diciendo, ¿qué les pasa? Eso no es un éxito en el paro. Si ellos lograsen que de alguna forma el gobierno deponga la medida del subsidio, que yo siento que a estas alturas del partido no va a suceder, yo creo que no hay un saldo ganador. Claro. Bueno, entonces en todo esto que has dicho es que se diferencia el paro del actual gobierno con el de Lasso y Lenín Moreno, ¿no? Es una solución. Tomó medidas se les adelantó. Se les adelantó completamente. Ahora dicen, no, es que ¿por qué razón están? Bueno, porque ese dinero no es que uno agarra al Estado, pásate ese billete, no, está ya dirigido para un sector. Entonces, si está dirigido para ese sector, lo único que tienes es redirigirlo para otro sector, nada más. Otra cosa que también me parece, y no lo digo con el ánimo de incomodar a nadie, pero esta vez, por ejemplo, al presidente de la CONAIE no se lo ha visto en eventos públicos, a Issa tampoco, que bien o mal, aunque no sea presidente, es un hombre de mucha influencia. Entonces parecería ser que están como aislados y sin una cabeza, o es idea mía. Jimmy, el gran ganador de esta escalada que no ha sido tan exitosa es Leonidas Issa. ¿Por qué? Claro, ya. Porque Leonidas Issa... Él sí movió a la gente y le ahora demuestra no. a la gente, bueno, ahí está, eligieron al señor, no a mí. El paro no prosperó, a pesar de que Issa ha estado moviendo sus banderas a favor de los... ¿Pero no ha salido a la calle? Pero él dice, ahí tienen su representante. Él es el gran ganador de que esta movilización no haya llegado a mayor escala. Y creo que la división interna dentro de esos sectores son los que van al final del balance a decir, nos equivocamos. Debimos haber elegido a Issa. ¿Y no será un factor de negociación política mañana o pasado el hecho de que se hayan abierto investigaciones en la Fiscalía contra varios dirigentes, y a lo mejor eso sea una especie bueno, aquí tienes 17 investigaciones contra dirigentes, bajemos el volumen del paro y el gobierno intercederá para que se les retiren estas denuncias? No sé si sirva o no sirva. Yo lo que sí estoy seguro es que a lo mejor se usaron inteligencia para saber por dónde estaban entrando los dineros para el paro. Ahora, por eso les congelaron las cuentas. Escúchame, ¿cómo es posible que un partido tenga que justificar sus ingresos para una acción electoral? Debería también ser auditable un paro. Es decir, ¿dónde ustedes sacan plata es decir, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde vienen esos recursos? Deberían ser también auditables al final de un paro, decir, ¿sabes qué? Estos fueron los que nos apoyaron. Pero bueno, todo queda definitivamente en lo que ha hecho el gobierno es cerrar algunas llaves para precisamente evitar ese tema. Vamos a poner una calificación imaginaria. Supongamos que el presidente de la República empezó el proceso de la lucha política por la constituyente y luego vino el paro con 8 sobre 10. Hoy tiene esos 8 sobre 10 una vez que se encaminó la constituyente y el paro hasta ahora no ha sido lo que se esperaba. Mira, te lo voy a responder de otra manera. La aprobación del llamado a la constituyente
es una medida de descompresión social. ¿Qué pasa cuando la gente está encerrada y de repente ve un boquete que se abre? Dice, por ahí vamos a salir. Sirve para que la gente sienta, ok, si hay descontentos, si hay, me voy a ir por esa vía, la voy a tomar. Y de alguna forma me ayuda a salir. Y también genera que la presión social que está generando en este momento las movilizaciones tengan una fuga. Pienso yo que el presidente, con su mismo plan, a pesar de haber sacrificado una parte de su popularidad, yo digo siempre que el presidente se mueve entre el 100% de la población electoral, sabe que el 40% nunca lo va a querer y sabe que del 40% él nunca va a bajar. Se mueve entre el 40 y el 20%. Y así se movió en la última elección. ¿Tú crees que tiene más piso que la RC, que Correa? Yo pensaría que sí, porque todavía sigue siendo un presidente nuevo. Es un presidente que recién va a tomar un propio presupuesto general. Hasta ahora lo único que había trabajado era un tema prorrogado. Recién va a su primera escalada. Entonces, mucha gente está esperando todavía que él haga su campo de acción. Y el tiempo sí se lo dan a él todavía, porque sigue siendo todavía un presidente nuevo. Entonces, si estuviéramos en el colegio, dirías que pasó de año. Yo diría que pasó de año. Sí, a las bravas, pero pasó. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te agradecemos mucho, Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, experto en campañas electorales y gubernamentales y publicista. El día lunes tendremos con nosotros al ex candidato presidencial, doctor Henry Cucalón, para hablar también del tema de la constituyente, del paro, del derecho a la resistencia, de cuáles son los cambios que deberían generarse en la nueva carta política. Con esto nos despedimos de ustedes y les deseamos un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.